Siempre con invitadas maravillosas, pero yo creo que esta es una que está en el alma y en el corazón de Male. Hola, soy Male y ella es mi mamá. Hola, soy Patti, la mamá de Male. Bienvenidos a Pasos Diarios. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pasos Diarios. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por seguirnos escuchando. María Paula Bolívar, nada más y nada menos que fundadora, creadora, mamá de María Hair Spa. Ya nos vas a contar toda tu historia, pero bienvenida a Muchas Pasos gracias Diarios. por invitarme, sabes que te admiro un montón también a ti, me moría por estar acá, pero hace poquito tuve bebé y no habíamos podido coincidir, pero bueno, acá estamos para que hablemos y contemos muchas cosas interesantes. Bueno, nosotros, como mamá e hija, nos sentimos súper orgullosas de las mujeres. O sea, para nosotros, decimos, Dios mío, una mujer linda, joven, casada, con 2 bebés, además es empresaria. Eso ¿cómo se logra? Bueno, la verdad esto yo me lo he preguntado muchas veces, no es fácil, claramente, y digamos que yo soy una persona muy disciplinada con mi empresa, con mis hijos, con mi casa. Pero yo siento que todo se va acomodando como tiene que acomodarse y te vas conociendo en cada faceta y lo vas sacando adelante. Porque claramente cuando yo quedé embarazada de mi segundo bebé, dije, Dios mío, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a sacar adelante una empresa? ¿Cómo voy a sacar adelante mis hijos? ¿Cómo voy a poder estar con ellos? ¿Cómo voy a poder estar en la empresa? Y bueno, aquí sigo conociéndome y sigo demostrando que se pueden hacer las cosas y que como mujer lo podemos lograr, porque claramente las mujeres tenemos un papel muy importante, que es el ser mamá, estar con ellos, dormirlos, darles de comer y estar con ellos, pero también podemos ser empresarias y podemos cumplir nuestros sueños. Y yo soy voz de eso y por eso me encanta que me hayan invitado a contar la historia, porque me parece que se puede. Bueno, pero retrocedámonos en el A ver. tiempo un poco. Tú estudiaste comunicación Yo estudié social, comunicación social te graduaste en la Universidad de La Sabana. y desde el principio tú sabías, quiero emprender, me encanta el pelo, o cómo empezó todo. Bueno, desde chiquita, desde muy chiquita, a mí me han gustado las ventas. Entonces yo en el colegio no se podía, pero yo vendía dulces, vendía galletas, me gustaba como tener mis propios ingresos y buscaba la forma de cómo. Mi papá siempre me apoyó en eso. De hecho, como siempre me citaban como la niña está vendiendo dulces o cosas así. Mi papá igual siempre me ayudaba y me acolitaba eso porque era algo que yo tenía desde chiquita en las venas. Me gustaba ser líder, me gustaba tener mis propios ingresos. Y un día, como a los 16 años, les dije a mis papás, yo ya estoy lista para empezar a trabajar. Seguías en el colegio. Y yo seguía en el colegio. Y mis papás, no, ¿cómo así? No, no, María Paula, no. Y entonces yo empecé buscando trabajos vendiendo ropa o vendiendo cosas. Y ahí fue que empezó mi historia como que me gustaba mucho la parte comercial. Ya después llegó a la universidad a estudiar comunicación social, que siempre quise estudiar esa carrera. Y en la universidad seguía vendiendo cosas, vendía galletas, vendía muchas cosas. Y ya cuando estaba en el diplomado, me contactaron una amiga que se llama Marcela Villa y me dijo como, estamos buscando una persona que abra el mercado en Bogotá con productos capilares, yo estaba chiquita, y que los distribuya en el país. Y yo muy felizmente le dije de una, yo sin saber nada además, nunca pregunté ni cuánto me iba a ganar, ni qué iba a pasar, ni qué tenía que hacer, sino yo dije, sí, de una, empecemos. Al otro día me llegan los productos capilares que venían de Brasil y empecé a venderlos en peluquerías. Entonces, ¿yo qué hacía? Me iba puerta por puerta tocando en peluquerías, como, hola, vendo productos capilares, ¿me quieres comprar? Y esa fue como una de las fases más duras como empresaria, como empecé, porque me cerraban mucho las Claro. puertas. Pues era muy joven, de pronto no tenía como El el conocimiento, el know-how. conocimiento exacto de productos capilares, de cómo funcionaban, de qué hacían. Y pues muy seguramente el estilista pues ya tenía muchísima carrera, conocimiento, entonces me daba 3 vueltas, entonces fue una etapa muy difícil. De hecho, mi papá que está acá acompañándome hoy, también me ha acompañado a las peluquerías porque Ay, a mí a qué veces me daban belleza. nervios, entonces íbamos puerta por puerta, literal, o sea, visité todos los barrios de Bogotá
todas las peluquerías de Bogotá y así fue que yo empecé. Entonces ya cuando estaba terminando la universidad, yo presento mi proyecto en productos capilares. Entonces empecé mostrando como unos champús en barra, que en esa época era rarísimo. Entonces en la universidad me decían, pero champús en barra, ¿por qué ecológicos? ¿Por qué te vas a dedicar a eso? Pero si eso no fue lo que estudiaste. Entonces como que siempre muchas vocecitas me decían como, ¿por qué por ahí? Si estudiaste otra cosa. Pero yo muy fiel y creyente de mis sueños ya quería meterme por ahí y así fue que empecé. Pero cuando te ofrecen a vender productos capilares, ¿a ti te interesaba el pelo, te interesaba la belleza o no tenías ni idea? No, yo no tenía ni idea. Bueno, digamos que cuando éramos chiquitas, mi hermana fue una niña que sufrió mucho con el pelo, Sí fui. muchísimo, pero muchísimo. Entonces mi mamá desde chiquita le compraba todos los champús del mundo, mi papá le hacía el alisado en la casa, o sea, literal, así fue que empezó y a María nace de la necesidad de mi hermana prácticamente, porque yo siempre la vi sufrir por su pelo y yo siempre como que quise ayudarla. Entonces siempre estuve ahí como buscando la forma de encontrar los mejores productos para el pelo pues para que ella fuera feliz y hoy en día me lo agradece todos los días de su vida porque además es fiel creyente, cliente que ha sido toda la vida y de verdad le cambiamos la vida con el pelo. Bueno, me parece estar oyendo la historia de Male. Male también, cuando chiquita, no le salía pelo. O sea, literal, ella tenía 5 años y tenía el pelo aquí, Y tenía 3 pelos delgaditos. 3 pelos delgaditos. Y mi función era buscarle todos los productos que le ayudaran a crecer el pelo. Tanto así que yo tengo 2 hermanos mayores y mis hermanos tenían más pelo que yo. Entonces para mí ese era el trauma más grande. Claro. Y pues de ahí nace la importancia del pelo para uno. Claro. Que yo siempre digo, esto no es de vanidad, eso no es algo que va con nosotras y que nos da seguridad y que el pelo se ha convertido en una parte muy importante tanto para los hombres como para las mujeres. Y ahí empezaste a vender los shampoos y me imagino que ahí sí te metiste de lleno a investigar cuáles son los mejores, de qué Exacto. sirven. Entonces yo empiezo en las peluquerías, me empiezo a dar cuenta que me cierran mucho las puertas, entonces yo dije, no, yo para vender tengo que estudiar. Yo no puedo llegar, ay, mira, te vendo este champú moradito increíble que te va a mejorar el pelo. No, yo tengo que estudiar. Entonces empecé a estudiar cada producto, cómo funciona, qué pasa en el pelo, por qué pasa. Aparte, yo hacía las demostraciones en las peluquerías. Yo Ah, probaba los productos, hacía champú. Obviamente al principio mojaba a la cliente, o sea, era terrible. Pero después, como que mis ganas y mis ganas de aprender fueron lo que me llevó como a hacerlo y a creer en mí. Entonces, ahí en ese proceso con las peluquerías me di cuenta que faltaba eso, que era el cuidado del pelo. Existía color, corte, cepillado, pero no había y no existía un lugar que se dedicara a cuidar el pelo. Entonces, de ahí nace a María. De ahí, de esa búsqueda y de mi recorrido en peluquerías y de vender productos, nace a María hace 10 años. Hace 10 años. Hace 10 años. ¿Y tú tuviste un referente, no sé, fuiste de viaje y viste un hair spa o No, viste la necesidad en el mundo? no, sí, mira que ya después de muchos años tuve la oportunidad ya de viajar a muchos lugares, de ir a todas las ferias de belleza, he ido a Brasil, Italia, y he ido a muchos lugares porque además conecto con muchas marcas que vendemos en la María y me gusta ir como a sus fábricas, ver cómo hacen los productos y demás. Pero en ese momento no existía un lugar que yo conociera. Además, no eran tan fuertes las redes sociales en esa época, hace 10 años. no, nada. Sin nada. Sí, como que nadie estaba pendiente de las redes sociales como hoy en día que le debemos todo Ujú. a Instagram y a todo lo que hacemos. Pero en ese momento no, sino nació de una idea, de una Pero, pasión. y estaba el boom de cuidarse el pelo. No sé, digamos, ahorita está el boom de skincare, de la rutina ahora de la lengua. Sí. ¿Estaba la rutina del pelo o No. nadie le ponía tanta atención? Nadie le ponía atención. Incluso te voy a contar una historia y es que yo repartía volantes. Yo, listo, creo a María, me salgo un poquito de vender productos capilares en peluquerías y dije, bueno, voy a montar mi primer sitio, que tenía 2 puesticos. Tú ya conoces a María, ya tenemos
bastante espacio. Es un Es edificio, un edificio de 4 entero, pisos, 4 pisos. que igual nos queda cada vez más chiquito y yo sueño y sigo haciendo cosas y todo lo que viene es más aún Y uno va a impresionante. mi única queja es que uno va a pedir una cita y la tiene para 2 meses. Sí, pero no, estamos trabajando en eso y vamos a crecer, que eso es lo más lindo de todo. Pero vamos a crecer bien, porque yo soy de esa época de vamos a crecer bien, no vamos a hacerlo por hacerlo, sino Claro. despacio. Y Lento vamos pero seguro. Lento, pero seguro. Entonces empezamos con 2 puesticos, un lavacabezas que además le dejaba a uno doliendo la nuca, me acuerdo, porque en esa época no había lavacabezas como tan estilizados y no habían como esos avances. Y pues aparte yo no tenía el capital, ¿no? Claro. Empecemos por, eso es otra historia. Cuando yo empiezo a María, yo no tenía un peso, claramente, me acabo de graduar y yo empecé a ir a los bancos a ver si me hacían un préstamo, teniendo Nada. fe. Pues Qué yo no tenía vida belleza. Tenías la crediticia, cédula, pues. tenía la cédula y tenía una tarjeta amparada de mi mamá y yo muy ingenua iba a los bancos y me decían como no te podemos prestar, no te podemos Sí, ni 100 prestar. mil pesos, señora. No, nada. Entonces mi papá de hecho me acompañó a los bancos a ver si me prestaban la plata y nadie me prestaba. Y a Bebillas, en esa época fue el único banco que me prestó y así yo empecé mi empresa, mi emprendimiento. Entonces ya después empezamos ese pues con los 2 puesticos, el lavacabezas y nadie entraba. Claro. Porque cuando yo le decía a la gente un spa para el pelo, me decían, ¿y yo para qué voy a ir a un spa para el pelo? Pues voy a la peluquería. Claro. Sí, a que me lo pinten o a que me lo corten. ¿Qué Exacto. más? Pues. A las personas no les importaba el cuidado del pelo como tal, no era un boom como ahora, que ya nos empezamos a preocupar mucho más por el pelo y por el cuidado y ya uno mira, investiga más qué componentes tiene, ni siquiera tienes que ser un experto para saber qué quieres elegir en un champú, en un acondicionador. Entonces, pues ya ahí empezó toda la cosa. Bueno, yo tengo una pregunta, volvámonos un poquito. Em, Tú te gradúas de comunicadora Sí. social y entonces yo como mamá, y me imagino que tu papá decía, bueno, ¿y dónde vas a trabajar? Hay que Ah, sí. buscar un empleo. Hoja Hay de que vida. hay que hacer la hoja de vida para que te emplees y pues empieces como analista, después seas supervisora, después gerente y después presidenta. Que ese Te- es el libreto de vida. Claro. Claro, ese es el libreto de vida. ¿Qué Ajá. pasó ahí? Tus papás, tú dijiste, quiero arrancar de emprendedora de una vez y listo. Yo hice mis prácticas en Alfa, Ujú. como comunicadora social, en comunicación interna, y ahí me di cuenta que no era lo que yo quería, que no era mi sueño. Y yo soy fiel creyente de mis sueños, o sea, yo trabajo mucho por eso, porque vamos a estar en un lugar donde no somos felices o de pronto puede ser mejor en otra cosa. Entonces yo hice mis prácticas, yo las alcancé a hacer, fue mi único trabajo laboral Empleada. oficial, exacto. Y, y ahí yo estaba más pendiente de mi emprendimiento que de lo que estaba haciendo ahí. Entonces ahí me di cuenta que no era lo que yo quería hacer en mi vida. Mis papás igual siempre me han apoyado, siempre. Yo llegué, sobre todo más mi papá que mi mamá sí era más como, tienes esta carrera, de pronto el deber ser, que es el libreto de vida, que es como te gradúas, tienes que entrar a una empresa, tienes que tener una... Años de experiencia. Sí, exacto, tu hoja de vida llena de 1000 cosas, de 1000 Sí, estudios. sí. Y pues imagínate yo llegar y decirles, quiero tener un spa para el pelo que no sé cómo me va a ir. Sí, que no existe, que nunca le ha ido a nadie. Exacto, y que no te puedo dar un referente si me va a ir bien o me va a ir mal. Claramente para un papá yo creo que da miedo de decir Ujú. como, ay, y si no le funciona, ¿qué hago? Claro. ¿O cómo la voy a ayudar? Entonces, pero no, yo creo que eso estaba ya en mí y de ahí empezó todo. Y mis papás siempre me han apoyado, que yo creo que Qué eso es muy bueno, importante qué para bueno. uno. Claro. Un aplauso para el papá que está aquí. Papás, por favor, siempre apoyen a sus hijos. Sí, o sea, hay Es un que... paso diario. Es Sí, chévere que tengan una experiencia, así sea la práctica, pero rico que tengan como una experiencia en una empresa para que se den cuenta si sí o si no. Eso me parece buenísimo. exacto. Y digamos que uno, yo creo que va viendo en sus hijos para qué es bueno y para qué no es bueno. Acuerdo. Y yo he sido, o sea, es muy como yo creo que la personalidad de cada uno. Y bueno, acá estoy, y acá sigo después de 10 años diciéndoles que sí se pueden hacer las cosas
y sí se pueden cumplir los sueños. Pero no. Estábamos con 2 puestos y cómo terminamos a 4 pisos. ¿Cómo Bueno, fueron esos entonces, 10 años de crecimiento? Sí, como Sí. fue el primer mes de los dos puestos. Y eras tú de sola, no habían lavacabezas. socios. Tu No. socio era tu papá. No, ni siquiera. No, ni siquiera. Pero mi socio, mi historia también empieza porque con mi esposo yo me conozco desde los 18 años. O sea, se fue amor a primera vista. Ay, qué... Desde hecho, por eso les digo como que yo creo que uno tiene a veces como poderes en las palabras. Porque cuando yo lo conocí a él y lo vi, yo dije, él va a ser el papá de mis hijos. Y así es hasta el día de hoy. Mi esposo también siempre me ha apoyado en todo. Y él trabajaba en esa época en Avianca, él llegó a ser gerente de mercadeo y muy seguramente hoy estaría también, porque es un duro y era también otro su sueño y se sumó al mío. Entonces, él en esa época era mi socio, él me apoyó, tenía una participación, pero digamos que él era más como la parte, bueno, yo soy pésima en los números. En algo uno tiene que ser malo. ¿No? Total, sí, si uno es creativo, No. ya. Sí. Lo mío no son los números y de hecho cuando él llega ya a ayudarme más como en la parte administrativa, yo era de las que le ponía el precio a un champú. No, yo, no, pues me costó esto, pues le voy a subir 2.000 pesos. Pues sí, me daba en la cabeza con todo. Yo no sabía del IVA, yo no sabía de impuestos, yo no sabía de cómo funcionaba una empresa, no sabía de nada y nunca tuve en cuenta eso. Entonces cuando él llega, ¿Llega cuánto tiempo después? o sea, Desde que nació Ana María. no, desde que nació María él estaba, pero pues de pronto lo veía más como algo. El mío, un emprendimiento, hobby, el juego. Exacto, Sí. como un emprendimiento y no tenía fe de que además hoy en día él hace parte 100% de la empresa y él renuncia a su Wow. trabajo y se dedica 100% conmigo a esto. Entonces, él cuando yo repartía volantes, nadie entraba, María, nadie. O sea, yo iba a Atlantis, yo iba a Andino, la gente no entraba. Y hasta que un día empezó el poder de las redes sociales y empezaron como las personas a creer en mí, porque de hecho yo buscaba también como empresas, entonces iba y ponía los productos, iba y entregaba tarjetas y así la gente empezó a probar y empezó a decir como, wow, me está quedando el pelo espectacular, quiero volver y se volvió una ola. Entonces ya después Felipe ya dice, no, pues esto ya se te está creciendo, vamos a organizarlo. Y ahí es cuando empieza a crecer más a María. Empezamos con ese primer piso, luego nos pasamos en el mismo edificio a un cuarto piso, empezamos con la mitad de ese piso, luego extendimos todo el último piso y lo cogimos y ya luego nos dimos cuenta que nos quedaba más chiquito. Y antes de pandemia, literal, una semana No. antes de pandemia, nunca se me va a olvidar, cerramos el contrato del edificio que tenemos actualmente. Ay, Dios. Lo cerramos, firmamos todo, llega pandemia, nos encierran y los dos dijimos, ¿qué vamos a hacer? Sí, nos quebramos. No, Claro, pues yo claro. creo que todo el mundo dijo, hasta aquí fue. Sí. Que para mí la pandemia fue una oportunidad gigante No puede de ser. crecimiento. Se lo agradezco todos los días. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque nosotros, bueno, nos tocó cerrar, estábamos en obra y dijimos, no nos vamos a quedar quietos. Llevémonos toda la bodega a nuestra casa y empezamos a vender productos, a hacer tutoriales, a hacer en vivos y empezamos a llevar los productos a la casa. Entonces la gente que hacía en la casa, Claro. me quiero arreglar el pelo, me quiero poner todas las mascarillas del mundo, Sí. me quiero Sí, era el aprovechar mi self-care. tiempo, que de ahí yo creo que de la pandemia nació esa preocupación de uno de arreglarse, de hacer ejercicio. La gente que no hacía ejercicio empezó a hacer Entonces, ejercicio. claro. La gente que no se preocupaba por el pelo empezó a hacerse mascarillas, tratamientos y empieza a haber esta necesidad en pandemia y nosotros dijimos, listo, vamos a llevar los productos a las casas de la gente. Y ahí empezó a crecer nuestro e-commerce, que gracias a Dios ya lo teníamos. Y ahí empezó página web a fortalecerse y a crecer. Y de ahí pues nace esta oportunidad de crecimiento gigante que hoy en día nos ha ayudado también a tener otro canal, que es la página. Claro. También. ¿Y durante la pandemia podían seguir en obra o no? ¿O les tocó No, parar nos la tocó obra parar, también? nos tocó parar muchos meses, obviamente uno hablaba con todo el mundo, por favor no nos cobre el arriendo, por favor lo otro, pues porque imagínate, eso fue, yo creo que ha sido como de las etapas más duras que nos ha pasado a todos A todo el mundo. y que no sabíamos qué iba a pasar, si se iba a acabar el mundo, qué iba a pasar, entonces pues todo fue como una ayuda, no sé, todo se dio.
Y sí les ayudaron con el arriendo y con Sí, ciertas nos cosas. ayudaron. Pues como, Buenísimo. digamos, ¿cómo se dice? Obra de gracia. Sí, Sí, les dieron de meses obra de ahí. gracias. Exacto, mes de gracia, Sí. entonces como, bueno, vamos a ayudarles, vamos a hacer esto, y yo quedé embarazada, ¿no? En En pandemia. pandemia. Ay, no. Como el primer fin de semana, el simulacro, yo quedé embarazada y yo no estaba buscando bebé. Entonces ahí fue peor la situación para mí porque yo dije, ¿qué voy a hacer? Mamá, embarazada, el negocio, la pandemia, ¿qué voy a hacer? Casi me enloquezco y ya después dije, al otro día me paré y dije, vamos a levantarnos y vamos a hacer que las cosas pasen. Si al revés, ya tengo una motivación más para que esto Vamos salga a hacerlo. adelante. Y ahí es que Felipe renuncia en Avianca, en pandemia. En pandemia. En pandemia él renuncia, deja Avianca y dice, me voy a dedicar a esto contigo. Y hoy en día hacemos un equipo increíble. No es fácil emprender en pareja, tener empresa en pareja, casa en pareja, hijos y demás. Es difícil separar una cosa de la otra, pero hoy en día acá estamos y nos ha ido increíble trabajando juntos y siendo papás y esposos, además. Y cómo logran separar esas cosas que tú, ¿sabes? Llegar a la casa y seguir hablando de María, pero ya también están los hijos, pero en la oficina pelearon ayer en la Ay, casa, entonces sí. no se quieren hablar. Es ¿Cómo es muy eso? difícil porque de hecho cuando estamos en una reunión o algo y discutimos porque no estamos de acuerdo en muchas cosas, normal que pasen en las sociedades y ya después llegamos a la casa y como olvidando que acabamos de pelear por todo lo de la empresa, pero siento que la vida nos ha llevado a balancearlo y como que en las noches dijimos como no nos acostemos nunca bravos. Ya lo que pasó en la empresa pasó y pasemos la página y mañana lo solucionamos y estamos los dos acá y pues además con nuestros hijos. Pero es difícil ese balance, muy difícil. Oye, pero qué historia tan maravillosa, de verdad que esto es un ejemplo a seguir para muchas mujeres, bueno, mujeres y hombres, por supuesto, Totalmente. pero en este caso que tú eres mujer, porque, bueno, yo personalmente era de las que pensaba y le decía a Male, porque Male como tú terminó su carrera en el CESE, no es que hizo la práctica a regañadientas y después yo le dije, bueno, nena, ¿dónde vamos a pasar la hoja de vida? Y me dijo, no, mamá, es que yo no voy a trabajar en ninguna parte de empleada, ¿qué te pasa? Y yo, pero ¿cómo así? Y bueno, gracias a Dios de verdad por lo disciplinada y lo tesa que es, pues también le ha ido súper bien. Y me cambió el chip. O sea, eso era una brecha generacional entre las dos absolutas. O sea, yo no concebía que no se emplearan, pues porque yo toda la vida estuve empleada y pues me fue muy bien y me sentí Claramente. realizada. Pero eso es algo que los papás tenemos que aprender, ¿no? Que no todo es como nosotros nos imaginamos y que antes habían cosas buenas que de pronto uno quería, pero ahorita no son tan aceptadas. No, y no quiere decir que porque seas gerente, vicepresidente en una empresa, quiere decir que seas mejor No, por o no, supuesto, claro. porque yo entiendo ese libreto de vida. Yo hace muchos años me leí un libro que es sobre la felicidad y como en busca de la felicidad. Y era eso, era como el libreto de vida de te casas, tienes hijos, como el orden de la vida. Y realmente la única persona que sabe que lo hace feliz y dónde tiene que estar eres tú. Y si tú sigues eso, muy seguramente vas a tener éxito o muy seguramente te vas a sentir una persona plena de lo que estás haciendo y te vas a levantar todos los días de tu vida diciendo, amo lo que hago, Ujú, porque muchas personas siento que se levantan no diciéndolo. claro. Yo me levanto todos los días diciendo, amo mi empresa, amo lo que estoy haciendo y me levanto todos los días motivada y feliz porque estoy construyendo mis sueños. Y el día de Ujú. mañana espero apoyar a mis hijos también a lograr cumplir sus sueños. Y Wow. 10 años después, que después de 2 puestos pasas a 4 pisos y un edificio entero, ¿cómo es esa pequeña, no sé cómo explicarlo, pero una delgada línea en que yo digo, me aplaudo, estoy feliz, estoy cumpliendo mis sueños, pero quiero más? O llega al punto que tú dices, ya lo logré. O siempre quieres más, pero al querer más, si disfrutas lo que ya has logrado. Aparte que tú eres muy Eso es, joven, o sea, sí, entonces te falta mucho por recorrer. Exacto. sí, es difícil y la verdad hace poquito me preguntaba eso, Mari, porque es una decisión difícil, sobre todo cuando en este momento de mi vida que soy mamá, no quiero arriesgar muchas cosas por ellos, ¿sabes? Porque tener una empresa es estar 100% ahí. De pronto muchas veces tú escuchas y que la gente dice como,
no, quiero tener una empresa para tener mi propio tiempo, Ujú. para viajar, para disfrutar. Yo trabajo sábados, domingos, festivos, estoy 100% conectada con la empresa. Tengo que, si están bajitas las ventas, entonces tengo que ser yo la que levante las ventas, tengo que ser yo la que se pare en la caja a vender, asesorar y hacer. Entonces, llegó un momento de mi vida en que de pronto muchas veces quise tener 1000 Marías, pero llegó un momento de mi vida en que dije, Estoy no, bien así. estoy bien porque es muy desgastante tener empresa, es muy desgastante, necesitas mucho tiempo, necesitas tener mucho callo para las veces que te caes, pero llegó el momento de mi vida en que dije, necesito tiempo también para mis hijos, necesito llegar en las noches a verlos, y pues fue una decisión que tomé hace mucho. No te estoy diciendo que no lo vaya a hacer. En este momento de mi vida estoy creciendo diferente, estoy creciendo de una manera que también soñé en algún momento, pero no en tener servicios en cada lugar del mundo como muchas veces lo pensé. Pero sí vienen cosas grandes en las que estamos trabajando. Claro, me imagino, como en todo. Bueno, entonces contémosle a las personas que nos están escuchando y oyendo. Uno llega a María y ¿qué le dicen? Porque hay mucha gente que seguramente dice, no, pues yo me pongo un champú y un rinse y salgo y quedo regia. Y de pronto sí. ¿Qué es lo distinto? ¿Cuál es el valor agregado de a María? Me encanta esa pregunta, porque uno, en Amaría lo que empezamos a hacer es educación. Nosotros te enseñamos a tratar tu pelo. Te enseñamos que no basta con usar un champú y un acondicionador, o no basta con usar solo un champú, que Ujú. también nos dábamos cuenta que eso pasaba, sino empezamos a educar a las personas a cómo deben tratar su pelo para lograr el pelo de sus sueños. Ujú. ¿Por qué somos diferentes? Es porque en Amaría tú llegas y es un lugar completamente distinto que te transporta a otro lugar, que no llegas y te sientes como, no sé, como en Como Bogotá, no sé, abrumado. sí, como te sientes tranquilo, como que sientes, y yo creo mucho en las energías y sientes que entras a otro lugar. Y aparte de eso, nosotros tú te sientas, te hacemos un diagnóstico, evaluamos qué tipo de cuero cabelludo tienes, cómo es tu pelo, cómo está tu tallo capilar, si has tenido caída, tratamos la parte emocional, que eso es otro tema con el pelo y con la piel, el manejo de nuestras emociones, porque muchas veces las personas llegan, no, se me está cayendo el pelo, y en esa evaluación que tú haces con el cliente, muchas veces es porque o tuvo una pérdida, o está pasando por un momento muy triste en su vida, o el trabajo lo tiene muy estresado. Entonces existen muchos factores y Wow. nosotros nos hemos dedicado también a estudiarlo y a acompañar a las personas en ese proceso. Te hacemos un diagnóstico con inteligencia artificial, miramos en qué estado está el cuero cabelludo, el pelo, y de acuerdo a eso creamos tanto tu rutina en casa especializada con muchos productos para que lo cuides desde su nacimiento hasta la fibra, que todo importa. Y también creamos esa rutina pues que tienes que tener en Amaría, visitándonos y haciendo como todos los protocolos. De hecho, te hacemos una ficha donde te especificamos qué es lo que necesitas y qué es lo que te recomendamos para hacerlo. Igualmente estamos en constante capacitación, viajamos mucho también a traer nuevas técnicas. Ahorita estamos trayendo todas las técnicas de Asian Head Spa, que no sé si las han visto. Entonces estamos fusionando tecnología porque también tenemos aparatología, también tenemos masajes, que es como más Asian Head Spa. Tratamos el cuero cabelludo, desde limpiezas de cuero cabelludo, peeling. Bueno, dependiendo de lo que tú necesites, nosotros lo tratamos. Wow, ¿Te lo necesito ir. vendió? No, necesito ir. Estoy segura que todos los que nos están oyendo quieren ir. Bueno, minuto. ¿Y es hombres y mujeres? Hombres y mujeres. Perfecto. Imagínate perfecto. que al inicio, Tengo como 3 clientes. no, y al inicio a los hombres les daba como Pena, pena claro. y iban como, pero, o sea, como con esa cosita de esto es para mujeres, y hoy en día tenemos muchísimos hombres, además muchos que van con sus esposas, que también están teniendo pérdida de pelo o que están empezando con la aparición de canas o que simplemente les gusta tratar su pelo también, porque para los hombres, créanme, que les importa el pelo muchísimo, sobre todo Absolutamente. cuando empiezan a verse como espacios o muchos tienen tipos de alopecias. Entonces todo eso lo tratamos y nos encanta también tener hombres en Ana María. Me encanta y yo Ay, sé que sí. me van a preguntar esto, que porque no te lo pregunté.
¿Cuál es la mejor? Claramente depende del pelo, pero ¿cuáles son, no sé, las rutinas o los infaltables que tú dices no puede faltar en una rutina de pelo? Para mí esa pregunta es muy difícil porque yo soy de rutinas muy largas. Bueno, y la Es que prueba con está ese ahí, por pelo, favor, mira Y con yo, ese pelo. mira, yo puedo tener la cita más importante de mi vida o lo que sea, yo nunca me tengo que peinar. Yo siempre estoy así, siempre, pues tú me conoces. Con el pelo mojado, todo, yo siempre estoy así y me encanta porque igual mi pelo es liso, pero me gusta como lograr tenerlo con movimiento, un pelo brillante, un pelo suave, que lo puedes decolorar y tu pelo se puede ver sano y me gusta ser fiel testimonio de eso. Claro. Infaltables. Eh, yo me lavo el pelo todos los días, para mí es muy importante la higiene en el pelo, entonces uso champú siempre, acondicionador, la mascarilla una vez a la semana, ¿Y la el mascarilla va antes o después del acondicionador? antes del acondicionador Y no Ah, reemplaza el y no acondicionador. reemplaza el acondicionador. Me acabo de enterar. Empezando porque, claro que depende de la marca, hay unas marcas que tienen la mascarilla que se usa como acondicionador por su tecnología. Y que pronto también vamos a tener como ese tipo de marcas en María que venimos estudiando. Pero normalmente siempre educamos el pelo lavado, te haces 2 lavados, que es 2 champús, uno lavado y uno tratante, ya luego te aplicas la mascarilla y luego el acondicionador, pero la mascarilla solo lo vas a usar una vez a la semana, no necesitas más. En cambio, el acondicionador para mí es un infaltable, casi que prefiero tener un acondicionador a una mascarilla. Claro. El aceite o el serum de puntas para mí es que tiene que ir sí o sí, siempre, ¿Todos los días? todos los días, y un termoprotector. Así no vayas a usar calor. Así no vayas a usar calor. ¿Y el termoprotector va antes o después del aceite? ¿O No, indiferente? antes, siempre. Siempre porque el aceite siempre es mucho más denso. Incluso a mí me gusta usarlo ya cuando finalizamos. De hecho, antes de venir me puse serum. Y el termoprotector te lo pones con el pelo húmedo, desenredas, porque la mayoría de termoprotectores deben ayudarte o cumplir esa función de desenredar y darte fuerza. Ya luego lo secas o lo puedes dejar. Digamos que hay muchos mitos ahora de secarse el pelo y ya después te pones tu serum. Pero yo también siempre escuché el mito de que lavarse el pelo todos los días era malo. ¿No? No. Solo sé yo. Sí, y de hecho desde chiquito siempre nos decían, yo era de las que decía, bueno, no, entre menos me lavo el pelo. Sí, mejor. yo soy así. Sí, sí. Pero ya hay muchos estudios, ya hay muchos avances que hemos venido estudiando un montón y soy fiel testimonio de eso. Llevo ya, yo creo que 8 años lavándome el pelo todos los días y tú te lavas la piel todos los días. El cuero cabelludo es piel, igual a la de tu cara. Entonces imagínate si tú no lavaras la piel de tu cara, ¿qué pasaría? Te saldrían granitos, los poros se taparían, la piel no brillaría igual y resulta que en el cuero cabelludo es donde está vivo nuestro pelo. De hecho, esto es una fibra que ya está muerta. Entonces, ¿cómo no lavamos el pelo todos los días? Le tenemos que ayudar al cuero cabelludo a que respire, a que esté limpio, a que esté sano. Y existe un gusanito que trabaja en el cuero cabelludo que se alimenta de la grasa. Entonces, cuando tú no lavas el pelo, aparece ese gusanito y se alimenta de la grasita. Entonces, por eso ya hay muchos estudios que demuestran que lavarse el pelo seguido, claramente de acuerdo también a tu estilo de vida. Yo soy una persona activa que hace ejercicio todos los días, que suda, uno en las noches igual también suda, aquí se acumula contaminación, productos, hemos encontrado muchas cosas en el cuero cabelludo, entonces, ¿qué más que hacerle limpieza para que el cuero cabelludo también esté sano? Me rajé. Importantísimo. Algo que no podemos dejar de preguntar porque además lo tenemos cerca. Calvicie, o sea, no calvicie, sino ¿Alopecia? Cerca, no, yo no me estoy quedando calma. no, Ya va. cerca familiarmente. No, los hombres que se van quedando calvos, ¿qué hacer? Bueno, Ir a María. eso Ir a María. depende. Eso depende porque hasta cierto punto lo podemos tratar nosotros. Digamos que de acuerdo a los diagnósticos también decimos como tienes que ir a un dermatólogo, que es un médico que te va a tratar ese tipo de alopecia. Incluso tenemos dermatólogos que remiten mucho a María también porque nosotros sentimos que somos un complemento para los médicos. Acá no hacemos nada inyectado. Nosotros tenemos mucho respeto también por los médicos y por el trabajo tan increíble que hacen. Resulta que dependiendo del tipo de alopecia que exista, lo podemos tratar o no. Porque ya muchas veces no hay nada que hacer y ya, pues ya, no sé si han oído hoy en día
también implantes capilares, que Sí. está súper en tendencia y es un tema súper fuerte y ya los hombres están haciendo implantes capilares. Entonces digamos que ya dependiendo del tipo de alopecia, ya pues no se puede tratar. Pero digamos que dependiendo del diagnóstico que tengas, nosotros podemos ayudarte, porque además trabajamos en cuero cabelludo, tratamos con factores de crecimiento, con tecnologías, entonces podemos ayudar también y ser como esa ayuda para el trato de las alopecias o de las inflamaciones Increíble. o enfermedades del cuero cabelludo. Todo Porque suena- acá puede venir una persona que tenga caspa, Claro. que tenga Sí, cualquier todo. inflamación, o sea, tratamos muchos temas también, no solo la alopecia, Oye, y es que el pelo es el todo en una persona. el todo. Y lo El que todo, hablamos te desde lo el principio da prometo. mucha seguridad y confianza. Claro, o sea, uno tiene el pelo sucio y no quiere encontrarse con nadie y sí. se agacha la cabeza Literal. y en cambio está peinado y está como, wow, que me vean Exacto, todos. uno se siente feliz, uno se Sí, siente sí, diferente, está el estado de ánimo. todo puede cambiar y siento que el pelo da esa seguridad y cada vez más somos los que nos queremos cuidar el pelo y la piel. Ujú. Y ya, última pregunta y para cerrar. Claro que Muy- Tenemos muchas- Sí, no, 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 yo mentira. tengo mil. O sea, yo necesito una preguntemos, sí. asesoría. Vamos a invitar Claro. después a otro Claro. capítulo. Pero de eso que dicen que el pelo es genético. No sé, digamos, mi pelo es delgadito, cuando chiquita poquito, no me crecía a punta de esfuerzo. Pero o miren sea, cómo lo tiene porque lo he ella es logrado. fiel Divino. A María. cliente de Sí, María. porque tienes el pelo divino. Literal. Pero, ¿sabes cómo que dicen? Es genético. No, es delgadito, siempre va a ser así. O no te crece, ahí eso es genético. ¿Qué tan verdad es eso? No, y esa pregunta también me gusta mucho porque muchas veces me he encontrado con clientes que también llegan y dicen, es que a mí me dijeron que nunca iba a poder tener el pelo largo. Sí, o yo digo, nunca ¿para iba a qué voy? poder Porque tener buen pues... pelo, entonces ¿para qué me hago algo si es genéticamente mi pelo así? Y resulta que no, o sea, sí podemos mejorarlo. De hecho, existen productos que te ayudan a mejorar la densidad del pelo. Porque es que si tú tratas todo desde el nacimiento, yo también pensé que jamás iba a tener el pelo que tengo ahora, ni que iba a ser así de abundante, ni así como lo tengo ahora. Pero existen ya muchos productos y tecnología con la que podemos trabajar y se puede cambiar esa mentalidad de eso es genético y no podemos hacer nada. Porque eso también pasa con la piel, cuando te dicen como no, eso es genético y no vamos a hacer nada. Y tú haces todo para que esté mejor Claro. y lo puedes mejorar. Y lo mismo pasa con el pelo. Lo importante es tratarlo desde acá, desde su raíz. Desde María. Desde ahí parte todo. Ay, no, qué reunión tan chévere. O Ay, sea, sí. además te admiramos profundamente, tan joven, tan emprendedora, tan berraca, como manejas los bebés, tu marido, tu socio. Wow, de verdad que admirable. Sí, así es. No sé si quieras algo más por cerrar, por decir. No, muchas gracias por invitarme. De verdad, el mensaje que siempre quiero que se lleven de mí es ese, de que podemos hacer nuestros sueños realidad, podemos trabajar por ellos. No vienen solos, pero podemos trabajar muy duro y muchas veces nos ponemos esas barreras que no existen y escuchamos muchas vocecitas diciéndonos que no podemos hacer las cosas, pero eso está en uno, en lo que tengamos en nuestro corazón y en levantarse todos los días y decir, soy feliz haciendo lo que hago. Yo creo que eso es lo que nos deberíamos preguntar todos el día de mañana, porque la vida es muy corta y debemos estar donde nosotros queremos estar e ir en contra de todo para lograr cumplir ese sueño y ser felices, que a la final eso es lo que todos deberíamos buscar. Bueno, qué mejor cierre para Pasos Diarios. De verdad que gracias por aceptar esta invitación. Nos vemos en el próximo capítulo de Pasos Diarios. Hola, soy Male y ella es mi mamá. Hola, soy Patti, la mamá de Male. Bienvenidos a Pasos Diarios.